Se viene mañana o los próximos días una diatriba desde el púlpito de las mañaneras, ahora en voz de Lady Rebsamen contra el periodista Tim Golden. Y ya lo verán ustedes. Todo por un artículo que publicó el día de hoy en ProPublica, donde afirma que efectivamente va a haber vamos a poner el verbo deslizadero. Me acabo de inventar el verbo. Afirma que efectivamente hay una lista de muchos funcionarios del gobierno de Lady Rebsamen actuales y también del gobierno de López que se van a quedar sin visa. Ayer, se los comento al final. Primero les voy a leer la nota, que es muy muy interesante, y al final les comento algo que escuché de Jesús Esquivel. Dice el título de su artículo: la administración Trump busca bloquear los viajes a Estados Unidos de políticos mexicanos que, según afirma, están vinculados al narcotráfico. A nadie debería sorprenderle. Hasta los adoctrinaditos de las 3 subespecies saben que es verdad. Obviamente ellos no tienen la capacidad de reacción, no pueden, son menos afortunados, y entonces ellos tienen que seguir negándolo, aunque sepan que es verdad, aunque lo sepan. Es más, son capaces algunos de ellos de poner las manos al fuego por Rocha Moya. Son capaces. Dice el artículo de ProPublica de Tim Golden: en lo que podría ser una escalada significativa de la presión estadounidense sobre México, la administración Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a destacados políticos mexicanos que cree que están vinculados con la corrupción en el tráfico de drogas, dijeron funcionarios estadounidenses. Hasta el momento, 2 figuras políticas mexicanas han reconocido tener prohibido viajar a Estados Unidos. Sin embargo, funcionarios estadounidenses anticipan que más mexicanos serán objeto de persecución a medida que el gobierno revisa una lista de varias docenas de figuras políticas identificadas por agencias policiales y de inteligencia como vinculadas al narcotráfico. La lista incluye a líderes del partido gobernante de la presidenta Lady Rebsamen, varios gobernadores estatales y figuras políticas cercanas a su predecesor, el expresidente López, el gusano barrenador. Según informaron los funcionarios estadounidenses, insistieron en el anonimato para poder hablar sobre planes políticos delicados. La gobernadora del estado mexicano de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que a ella y a su esposo, excongresista, se les informó que sus visas estadounidenses fueron revocadas debido a una situación relacionada con su esposo. El hecho de que el Departamento de Estado me haya cancelado la visa no significa que haya cometido algo malo, declaró en una conferencia de prensa el lunes. Lady Rebsamen dijo que su gobierno había pedido a los funcionarios estadounidenses que explicaran por qué a Marina del Pilar le quitaron la visa, pero le dijeron que esos asuntos son privados y no se dio más información. Las medidas sobre visas representan el último desafío político para la nueva líder mexicana y su partido, dice Tim Golden, izquierdista. ¿Dónde le verá lo izquierdista a la secta? Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena. A pesar de la histórica sensibilidad del país ante cualquier indicio de intromisión estadounidense, Lady Rebsamen ha reforzado su apoyo en el país al afirmar la soberanía de México en conversaciones con el presidente Donald Trump, a la vez que actúa para cumplir con sus exigencias de actuar contra los principales narcotraficantes. Periodistas mexicanos informaron que funcionarios de inmigración estadounidenses también les retiraron la visa a otro gobernador de un estado fronterizo, el delincuente Américo Villarreal, de Tamaulipas. Una afirmación que el portavoz del gobierno descartó como sin confirmar. Villarreal ha sido acusado frecuentemente de tener vínculos con el narcotráfico, lo cual ha negado. Por cierto, el día de ayer Américo Villarreal lo negó. ¿Y saben qué creo? Que sí le quitaron la visa. Yo creo que sí. No lo va a divulgar, ya sabiendo que esto es privado entre el gobierno de Estados Unidos, y él no lo va a decir. Ya vio el escándalo que se armó con Marina del Pilar. Continúo. El mes pasado, al alcalde de Matamoros, la segunda ciudad más grande de ese estado, se le impidió cruzar la frontera hacia Brownsville, Texas, pero él mismo insistió que no le habían retirado formalmente la visa. Un portavoz del Departamento de Estado se negó a hacer comentarios señalando que los registros de visas son confidenciales según la ley estadounidense.
3 funcionarios estadounidenses afirmaron que las medidas relacionadas con las visas probablemente irán acompañadas, en algunos casos, de sanciones del Departamento del Tesoro que impedirán a las personas realizar negocios con empresas estadounidenses y congelarán sus activos financieros en Estados Unidos. Ávila afirmó no tener cuentas bancarias en Estados Unidos y que no enfrentaba ninguna sanción de este tipo. Un portavoz del Departamento del Tesoro se negó a hacer comentarios sobre este plan de sanciones. Cuando la administración impuso aranceles a México a principios de marzo, afirmó que el gobierno del país había otorgado refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Como parte de lo que ha descrito como una lucha total contra el fentanilo y otras drogas ilegales, la administración ha designado a algunas de las mayores bandas de narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas y ha explorado la posibilidad de acciones militares estadounidenses unilaterales contra ellas, dijeron funcionarios. La revisión de la corrupción del narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca, aquí viene algo delicado, pónganle atención, que solicitó información a las agencias policiales y a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre figuras políticas gubernamentales militares mexicanas con vínculos criminales. Los funcionarios afirmaron que el grupo ha estado definiendo la política de seguridad de la administración con México bajo el liderazgo de Anthony Salisbury, asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y está supervisado por Stephen Miller, el subjefe de gabinete. Un portavoz de la Casa Blanca se negó a hacer comentarios en respuesta a preguntas sobre el papel del grupo en el inicio de las sanciones de viaje. Un funcionario familiarizado con una lista del equipo dijo que se superpone con un archivo de unos 35 funcionarios mexicanos que fue compilado, ojo con esto, por investigadores de la Administración del Control de Drogas en 2019, después de que López, el gusano barrenador, comenzara a cerrar la cooperación de México con Estados Unidos en programas antidrogas. Ese esfuerzo previo buscó identificar a figuras del gobierno mexicano que pudieran ser procesadas penalmente por ayudar al narcotráfico. Esto condujo a la acusación formal en 2019 en Estados Unidos del ex jefe de seguridad del país, el Genarco García Luna, y a su condena por narcotráfico 3 años después en un tribunal federal de Nueva York. Los 2 exfuncionarios de la DEA en la Ciudad de México que supervisaron la compilación de la lista de 2019, Terrence Kuhl, ojo con este nombre, y Matthew Dunaway, también propusieron que el Departamento de Estado cancelara las visas estadounidenses de algunas de las figuras políticas mencionadas en ella. Altos diplomáticos estadounidenses rechazaron esta propuesta, pero resulta que Terrence Kuhl ahora está esperando la confirmación del Senado estadounidense como el nuevo administrador de la DEA en la administración de Donald Trump. ¡Puf! Si este güey va a ser el nuevo administrador de la DEA, el director de la DEA, con Trump, y él fue el que hizo la lista, agárrense, porque sí va a haber desvisadero. Algunos funcionarios estadounidenses, tanto actuales como anteriores, expresaron su preocupación por el último plan de la Casa Blanca. Señalaron que el estándar de prueba requerido, tanto para la cancelación de visas como para las sanciones del Tesoro, es muy inferior al de un juicio penal, lo que podría alentar a los promotores de las medidas a actuar basándose en información poco sólida. También ese riesgo se corre, Los funcionarios indicaron que las medidas para la tramitación de visas se estaban tomando al amparo del artículo 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que estipula que los extranjeros pueden ser declarados inelegibles para entrar a Estados Unidos si el gobierno sabe o tiene motivos para creer que el extranjero es o ha sido cómplice, instigador, colaborador, conspirador o está coludido con otros en el tráfico ilícito de drogas ilegales. La ley también permite que el Departamento de Estado pueda cancelar las visas de los familiares de un funcionario sancionado que pudieran haberse beneficiado de sus ganancias ilícitas.
Un funcionario estadounidense dijo que si bien el retiro de visas podría enviar una poderosa señal de la nueva voluntad de Estados Unidos de desafiar la corrupción mexicana, también podría provocar un nuevo conflicto entre los dos gobiernos. Deberíamos estar usando todos los recursos del gobierno para perseguir a estas personas, dijo el funcionario refiriéndose a los funcionarios mexicanos corruptos. Pero la pregunta más importante es, ¿funcionará esto con la presidenta Lady Rebsamen? ¿Van a perder una oportunidad ahora con un gobierno mexicano que ha sido muy obediente en el tema del narcotráfico? Vean nada más cómo utilizan palabras, ¿no?, de obediencia. Según Lady Rebsamen, colaboramos, nos coordinamos, pero no nos sometemos. Un ex embajador mexicano en Washington, Arturo Sarucán, dijo que estas nuevas medidas de visas contra figuras prominentes del partido de Sheinbaum le dificultarían seguir afirmando que tiene una buena relación con Estados Unidos, a pesar del tono a menudo abiertamente confrontativo de Trump. Pero al mismo tiempo, añadió Sarucán, le da a ella, una presidenta nacionalista con un partido muy chauvinista detrás, la excusa perfecta para decir que todo lo malo que está sucediendo en México con la economía y todo lo demás es culpa del imperialismo estadounidense. López Obrador, quien llegó al poder en 2018, había prometido combatir la corrupción como nunca antes. En cambio, presidió un gobierno que negó cualquier problema de corrupción en sus propias filas, incluso mientras los periodistas publicaban numerosos informes sobre funcionarios cercanos al presidente e incluso sus propios hijos involucrados en especulación y sobornos. Lady Rebsamen ha adoptado un tono diferente. En un mensaje al Congreso del partido de la secta el 4 de mayo, advirtió a los fieles, le dice así, no lo leí, no me inventé la palabra, a los fieles, así le dice, sobre los peligros del favoritismo, el nepotismo y la corrupción. Todos los miembros de la secta deben comportarse con honestidad, humildad y sencillez, dijo. No puede haber ninguna colusión con la delincuencia, ya sea organizada o de cuello blanco. Esto es lo que escribió Tim Golden en ProPublica el día de hoy. Confirma, según sus fuentes, que sí va a haber un desvisadero. Y miren, les decía que ayer escuché a Jesús Esquivel, pueden oír la entrevista ahí con Aristegui Noticias, diciendo que no cree que en el caso de Marina del Pilar se trate de un tema de narcotráfico, pero sí de corrupción. Dice que si se tratara de un tema de narcotráfico, pues habría sido una tontería, ¿no?, alertarla, advirtiéndole que le iban a quitar la visa, que la habrían esperado, como le hicieron con el caso de Cienfuegos, que ella cruzara y que solita se entregara, que el ratón cayera en la ratonera. Es buen argumento, yo también lo había pensado como, y muchos de ustedes me lo dijeron, pues qué tontos, ¿por qué le quitaron la visa? Mejor lo hubieran agarrado cuando estaba allá. Pero dice que ante escándalos de corrupción, o duda o sospecha de corrupción, como es un tema que tendría que atender la justicia mexicana, entonces Estados Unidos sí puede hacerlo. No pueden detenerla por la corrupción que haya cometido en México, no pueden, pero sí pueden prohibirle la entrada por corrupta a su país. No quieren tener nada que ver con ella, ni con su marido. En el caso de Américo Villarreal, probablemente sea también por eso. Lo que sí me suena muy muy lógico de lo que dice Jesús Esquivel es que efectivamente, pues qué tontos los gringos, ¿no? Si tienen todos los elementos para acusarlos por narcotráfico, en cuanto crucen la frontera, pues que los agarren. Y hay algo que me quedé pensando después de escuchar a Jesús Esquivel. ¿Saben qué va a ocurrir? Que van a dejar de ir los políticos de la secta de Estados Unidos. Ustedes lo verán. Aquellos que se sientan culpables o que tengan miedo van a dejar de ir. Y se la pasaban allá. Ahora van a brillar por su ausencia. Bien interesante esto. Ya les dije, mañana o en estos días, mañana quizás ya no, porque pues es viernes, el lunes, cuando alguien le pregunte a la palurda sobre esto de Tim Golden, va a despotricar contra él más bien, como lo hizo el gusano, que se burlaba de él porque le sacó a la luz sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Y una investigación que
sí se realizó en Estados Unidos y que se cerró por causas políticas, no porque no hubiera elementos. Los adoctrinados dicen que no encontraron nada. No. Bien claro el artículo que publicó Tim Golden junto con el de Inside Crime, o lo que dijo Anabel Hernández, que publicaron al mismo tiempo el año pasado, a principios de año. Bien clarito, dicen que se cerró por una causa política, porque no querían problemas políticos con México, no porque no hayan encontrado nada. Así dicen los tres. Los adoctrinados lo van a negar, lo sabemos, porque ellos son capaces de negar a Dios. Bueno, excepto si ese Dios es San Peje de todititos los atarantados. Interesante lo que publicó el día de hoy Tim Golden.